por ser un fanático del juego y del deporte, pudo recopilar un montón de prácticas que creyó que eran buenas para la educación física. Ricardo Acuña, medio que lo pasaban por abajo del alambrado, y hubo muchas inspectoras que de a poco se fueron animando a convocarlo para dar estas prácticas. ¿Qué sucede? En un principio eran simplemente novedades, ¿sí? Eran cuestiones innovadoras, eran la forma de sorprender a los alumnos, pero quedaba en eso, ¿sí? Y a eso había que darle un formato que encajara con lo que tiene que ver con para qué está la escuela y para qué estamos nosotros como profesionales de la educación en la escuela, ¿sí? Entonces había que empezar a desarmar esas prácticas, a ver sus potencialidades y demás. Otro de los grandes desafíos fue empezar a definir qué son y qué no son, ¿sí? De distintos análisis fueron surgiendo determinadas cuestiones. Este, que les voy a presentar aquí, es el análisis que hicimos junto con mi compañera de trayectoria en cuanto a lo que es el estudio y la investigación de los juegos y deportes alternativos dentro y fuera del ámbito escolar, ¿sí? Ambas nos desempeñamos, ¿sí? Tanto en escuelas de la provincia de Buenos Aires, como también en otros espacios que fueron espacios de gestión y demás del deporte institucionalizado. Bien, ¿qué son? Vamos a empezar, siempre hay que empezar por lo positivo, porque si no queda en la cabeza lo negativo, porque es lo primero que uno recibe y después se olvida de lo positivo. ¿Qué son? ¿Sí? Son expresiones de la cultura, ¿sí? Cada una de las prácticas de los juegos y deportes que hoy, ¿sí? Y después vamos a reflexionar por qué es hoy, se llaman juegos y deportes alternativos, son expresiones de la cultura. Del mismo modo que un libro es una expresión de la cultura, del mismo modo que un cuadro, que una obra de teatro, que una película, ¿sí? Son expresiones de la cultura que, si ahondamos un poquito más, todas las expresiones de la cultura tienen que ver con producciones, puede ser de una persona de manera individual o de un colectivo, ¿sí? De un colectivo de personas que van dándole forma, ¿sí? A distintas expresiones de la cultura, ¿sí? Son bienes culturales. Tenemos dentro de lo que conocemos más comúnmente los bienes materiales, aquello que se compra. Yo puedo comprarme una taza y es un bien material, puedo comprarme una televisión y es un bien material. Los bienes culturales algunas veces son tangibles, un cuadro yo lo puedo ver, pero también determinados conocimientos y saberes, ¿sí? Son bienes culturales. Entonces, estas propuestas, ¿sí? Tanto de juegos como deportes, son bienes culturales. Bien, además son prácticas que reflejan la identidad de distintos grupos sociales. Cuando hablamos de identidad hablamos de lo que es, de lo que nosotros vemos cuando eso se manifiesta, ¿sí? Si hablamos de la identidad de una persona, sabemos que la identidad se construye a partir de cuestiones internas y cuestiones externas, y eso hace que la personalidad de un sujeto refleje determinadas cuestiones de su mundo interior, pero también de la cultura que lo rodea. Entonces, del mismo modo que los deportes que nosotros conocemos, por la historia que tiene, reflejan una identidad que se construyó por el momento histórico en que fueron creados, por el lugar geográfico en el que fueron creados, por las personas que tuvieron el interés por empezar a desarrollar esa práctica, tienen una identidad diferente, ¿sí? Pueden parecerse, ¿sí? Como pasa a veces con los hermanos, que se parecen en alguna cosa y difieren en otras, ¿sí? Y esos son las identidades, ¿sí? Vamos a ver algunos deportes que ustedes van a decir, ay, se parece a tal, sí, así es, pero a su vez tiene su identidad de manera individual y particular, ¿sí? Y por último, manifestaciones de la cultura de otros países o naciones originarias. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hablamos de deportes, siempre hablamos de países, ¿sí? O de grupos sociales. Ahora, dentro de lo que son las naciones originarias, los pueblos originarios, las prácticas que ellos llevaron adelante, y algunas se siguen llevando adelante, entran dentro de la categoría juegos, ¿sí? No hay deportes de pueblos originarios,
por definición de lo que se trata como deporte a nivel de distintos autores. Si nosotros consultamos distintos autores y vemos lo que es, lo que tiene que tener una práctica para ser denominada deporte, ninguna de las prácticas de pueblos originarios, ni las que por ahí fueron dejadas por el correr del tiempo, o las que se siguen practicando en la actualidad, no son deportes, pero no por ello pierden su riqueza, pierden su valor, o pierden absolutamente nada, ¿sí? O sea, eso no es una cuestión de jerarquización, sino una cuestión de simplemente definición, ¿está? Y en su momento les decía que, bueno, la identidad tiene que ver con lo geográfico, con lo histórico, y con la identidad de las personas que lo crearon. Hoy, en la República Argentina, es decir, en una definición situada, es decir, hoy, 9 de septiembre, República Argentina, ¿sí? Hay un grupo de prácticas, de juegos y de deportes que son denominados alternativos, ¿sí? Y son acá en Argentina, porque, por ejemplo, vamos a ver algunos deportes donde en el lugar donde nacieron no son prácticas alternativas, son prácticas del día a día, cómo puede ser para nosotros, no sé, ir a, cuando se podía, cuando había más potreros, ir a jugar al fútbol en un potrero, ¿sí? Hay muchas prácticas que acá en Argentina las tenemos en el listado de deportes alternativos, que en sus países de origen son esas prácticas que se juntan 4 personas en un lugar de tierra, clavan 2 postes y se ponen a jugar a eso, ¿sí? Y no es para nada una práctica alternativa. Así que tiene que ver con cuán difundido, cuán arraigado está en una cultura o en otra. Así es que es un campo que es móvil, ¿sí? No tiene una estructura fija, no podemos decir que hay una lista definida. ¿Por qué? Porque esa lista definida es solo para la Argentina, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. A ver si me dicen por cucaracha. Olga o Marcelo o Gaby. O si No, alguien quiere hacer no, alguna no. pregunta, que abra el micrófono y la haga directamente. No, avancemos, Sandra, no, no. No. No, Perfecto, bien. escribieron mal. A partir de que estas prácticas se hicieron populares, ¿sí? Empezaron a aparecer mitos, ¿sí? ¿Vieron cuando se hizo popular el aloe vera que salvaba, casi que te traía de nuevo a la vida? Bueno, con los deportes alternativos medio que pasó lo mismo, ¿sí? Como vinieron a transformarse como en prácticas que rompían con un montón de estructuras, se le empezaron a atribuir valores, se le empezaron a atribuir así como cuestiones mágicas, ¿sí? Una de las cosas que anda rondando por ahí es que los deportes alternativos son prácticas inclusivas. Bien, no. Ustedes dicen, y ella tendría que hablar de todo lo lindo que tienen los deportes alternativos. Sí, lo vamos a hablar, pero lo importante es que nos paremos sobre un suelo firme para saber cómo trabajar. Entonces, ninguna práctica, absolutamente ninguna práctica es inclusiva, ¿sí? Y cuando hablamos de inclusión no nos referimos solamente a discapacidad, ¿sí? Cuando hablamos de prácticas inclusivas y de propuestas inclusivas, hablamos de tener en cuenta los recorridos de todos nuestros alumnos y de nuestras alumnas, con sus saberes previos, con sus debilidades, sus potencialidades, y con las debilidades y potencialidades del espacio en el que tenemos que trabajar, de la constitución de cada uno de los grupos y demás, ¿sí? Proponer una práctica y que esa práctica sea inclusiva es una tarea nuestra, colegas. Nosotros podemos proponer el deporte más lindo, más hermoso a nuestro gusto del mundo, pero si la forma en que nosotros proponemos las actividades, elegimos las estrategias, no son las adecuadas, esa práctica puede ser tan perjudicial y tan excluyente como cualquiera de las que conocemos, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad nuestra y es parte de nuestro hacer profesional que cualquiera de las prácticas que nosotros elijamos para acercarle a nuestros alumnos se transformen en prácticas inclusivas. Bien, otro de los mitos es que son más fáciles.
Algunos dicen, no, son más fáciles de jugar, son más fáciles de explicar. Cuando uno analiza algo, se tiene que alejar de ese objeto al que analiza. Si yo pongo adjetivaciones, más fácil, más difícil, yo me estoy aproximando al objeto. Y ese no es un análisis que le pueda servir a otro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, según el recorrido, el acervo motor que tenga, el acervo cultural que tenga, los vínculos que haya podido construir con otros, cómo vincularse con otros, determinadas prácticas le van a resultar más sencillas y determinadas prácticas les van a resultar más complejas. Por lo tanto, de nuevo, somos nosotros, ¿sí? los que acercamos esas prácticas, quienes tenemos la obligación de hacer que esas prácticas sean simples para empezar a jugar. ¿Por qué? Porque a jugar se aprende jugando. Entonces, si yo una práctica la planteo de un modo en que mi alumno, mi alumna no puede tener acceso y lo único que aparece es frustración, no va a jugar, por lo tanto no va a aprender. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparecen las adecuaciones y las intervenciones que debemos hacer nosotros como docentes. Lo mismo pasa con fácil o difícil de explicar, tiene que ver con nuestros recursos didácticos, ¿sí? Y con cómo manejamos el análisis de cada una de las propuestas para poder desmenuzarlas y ver a partir de dónde empiezo, ¿sí? O sea, si yo a mi alumno quiero que entre a la cancha a jugar algo nuevo y le meto de una 10 reglas en la cabeza, más de cómo tiene que hacerlo y todo lo demás, va a entrar a la cancha y se va a quedar petrificado, porque le va a pesar tanto todo eso que tiene en la cabeza, que no, cuando se acordó de la cosa 10 que le dijiste, la 1 ya se la olvidó. Entonces, de la explicación también somos responsables nosotros. No es que los alternativos sean más fáciles de explicar. ¿Que se juegan con materiales alternativos? Sí y no. A ver, ¿sí? Es un disco de Ultimate, ¿sí? De un deporte alternativo, que también sirve para una de las propuestas que nosotros vamos a ver. Pero si yo no tengo el disco, ¿sí? Puedo usar la tapa del tupper que le afané a mi mamá, puedo usar un disco de cartón, puedo fabricarlo de determinadas maneras, ¿sí? Entonces, el deporte, ¿sí? No es alternativo por el material con el que se juega. Acá tenemos una pelota de korfball, que fue el deporte que mencionó Olga al principio. O sea, esta pelota yo la tengo porque me la donaron cuando trabajé como vicepresidente de la asociación. Ahora, si yo hoy la tengo que comprar, la tengo que mandar a pedir a Europa, sale en euros, no la podría tener. Ahora, si ustedes la ven, es muy similar a una pelota de fútbol. ¿Puedo jugar con una pelota de fútbol? Perfectamente. Ahora, el korfball es deporte alternativo porque en vez de jugar con la pelota oficial, ¿puedo jugar con una pelota de fútbol? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría hemos jugado a un montón de deportes sin el material oficial. Al handball se juega en todas las escuelas y hemos jugado desde con pelota pulpo, la pelota de plástico de Turbitoys, que las primeras que fabricaron cuando hacía frío se ponían rígidas, así que tenías que jugar sin pique porque era como hacer picar una piedra, ¿sí? Y eso no quiere decir que el handball haya pasado a ser un deporte alternativo. Desde la vieja anécdota de algunos hermanos varones, hace tiempo, cuando estaba más presente el machismo, que querían jugar al fútbol, no tenían pelota, y le arrancaban la cabeza a la muñeca de la hermanita, ¿sí? Y eso no hizo que el fútbol pase a ser un deporte alternativo, ¿sí? Si tenemos los materiales originales, bienvenido, viva viva, jugamos con los materiales alternativos. Si no, los fabricamos, echamos mano de nuestra creatividad, pero la práctica no recibe el nombre de alternativa porque no tengo la marca del material. Otra cosa que se suma por los niños. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Dijiste algo, Olga? No, está bien. Bueno, ya que interrumpí, acá hay una profesora, Joana Cometa, que dice que estuvo en la selección de dodgeball. Nunca lo había escuchado, quizá. ¿De? Sí, el dodgeball, si quiere la profe puede poner, hay un par de películas, ¿no?, en donde aparece, sí, un par de películas de Hollywood donde aparece, quien lo vea va a decir, y es como un quemado, sí y no, o sea, es un poquito más complejo. Y el dodgeball es uno de los deportes que ha crecido mucho en nuestro país y han tenido la posibilidad de representarnos de manera internacional.
obviamente remando en dulce de leche, autogestionándose, sin apoyo, y es un logro enorme el que está logrando la gente de Dodgeball. Tienen cuenta de Twitter, así que si la compañera quiere poner en el chat los datos de contacto para que a quien le interese pueda contactarlo, que se sienta en libertad de hacerlo. Sí, Sara también dice que fue referente de netball en la escuela de verano. Sara Giovio. Estuve con un referente de la federación, y cuando le dije que es un deporte alternativo, no es alternativo, me dice. Sí, bueno, bueno, acá en Argentina se juega en muy pocos lugares, está creciendo ahora. En netball, para quienes no lo conocen, es cuando el básquet era solamente una práctica masculina, ¿sí? Por ahí para quienes les interese trabajar sobre deporte y género, cuando el básquet era solamente una práctica para hombres, en Sudáfrica nació esta práctica y era mal llamado el básquet de mujeres, ¿sí? Mal llamado. Hoy por hoy es la única práctica en el mundo que solo es para mujeres, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, nuestro Sestobol, a riesgo de morirse, en su último casi estirón de patas, se dio cuenta que tenía que crear la modalidad masculina, y hoy en Sestobol hay masculino y hay femenino, ¿sí? Cuando don Romero Bres lo creó solo como deporte femenino, ¿sí? Ahora, el korfball, que fue el deporte que mencionó Olga y que yo les mostré la pelota, es anterior, ¿sí? O contemporáneo con la creación del netball, y en 1902 ya nació como deporte mixto, ¿sí? Y es un deporte que por reglamento juegan 8 mujeres y 8 varones siempre. Es la única modalidad de competencia. Bien, avanzamos con derribando mitos. Dice, adorado por los niños, ¿sí? Hay algunos que se enamoran tanto de estas prácticas, yo estoy enamorada y apasionada por estas prácticas, pero no veo pajaritos de colores. Yo he trabajado en la zona que yo trabajo de Matanza, en Isidro Casanova, donde tengo muchos alumnos varones, cuando todavía la educación física era por género, que realmente entrenaban y jugaban en equipos de fútbol importantes, ¿sí? Formaban parte de Camioneros, de Argentinos Juniors, de distintos clubes, bueno, de Almirante, ni hablar, ¿sí? Y bueno, ellos creían que la clase de educación física era una extensión de ese entrenamiento al que por ahí ellos esos días no iban. Entonces, esto de a un alumno de secundaria que ya viene acostumbrado a que el profe lo deje jugar siempre al fútbol, querer incorporar otras prácticas no es sencillo. Entonces, no creamos que por ahí, porque por ahí tenemos un grupo, le tiramos una pelota cuadrada y te hace jueguito, vamos a tener otros grupos que van a generar resistencia. Ahora, tenemos que tener bien firme nuestra convicción de saber por qué incluimos nuestras prácticas para ir encontrando la forma de incluirlas, ¿sí? Ni a fuerza, ¿sí? Ni por premio ni por castigo, ¿sí? Sino poder conceptualizar bien, primero hacia nosotros y después hacia nuestros alumnos, por qué vamos a incluir otras prácticas. En ese caso de mi grupo resistente de varones, transitamos por 8 formas de fútbol diferentes que existen en el mundo, ¿sí? Pasamos por el showball, pasamos por el fútbol australiano, pasamos por el fútbol callejero, por el fútbol homeless, ¿sí? Hay el fútbol gaélico, transitamos por diferentes maneras de jugar al fútbol, que para ellos fue desayunarse, que además del fútbol 11 y del fútbol sala existían otros fútbols, y trabajamos sobre la recreación de las prácticas, que pudieran, en pequeños grupos, ¿sí? Armar un fútbol tomando cosas de los diferentes que fueron viendo, ¿sí? Que pudieran, ¿sí? Participar todos los que formaban parte de ese grupo, que acordaran reglas, que mezclaran habilidades motoras para quienes hay algunos deportes llamados fútbol que permiten el uso de los pies y de las manos, entonces, ¿sí? Fue una forma de romper con esa negación a no ver otra cosa que no fuera fútbol. Y les aclaro, me gusta el fútbol, sé de fútbol y sé enseñar fútbol. Por lo tanto, no es que estaba enojada porque querían ver fútbol, sino que mi intención como docente era incluir otras prácticas y que ellos
ampliaran su mundo, que se dieran cuenta que el fútbol habían otras expresiones, y eso después me dio la puerta de entrada para ir hacia otras propuestas motrices y otros juegos y deportes. Y después dice, sus reglas son flexibles. A ver, gente, todos los deportes que nosotros enseñamos, para enseñarlos, modificamos la regla. Modificar la regla es una acción intencional del docente para poder acercar una práctica a nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, esa flexibilidad se la imprimimos nosotros a través de los juegos modificados. Lo que se llama deporte tiene un reglamento, y es así, está escrito y está avalado nacional e internacionalmente. Las modificaciones y las flexibilizaciones a la regla son de nuevo un hacer del docente para hacer de esa práctica, ¿sí?, para ayudar a construir saber sobre una práctica, ¿sí? No es algo propio de los alternativos. Todos hemos modificado reglas en handball, todos hemos modificado reglas en fútbol, cuando tenemos algunos medio bestias, le decimos no vale barrida, y bueno, y por ahí en el fútbol vale tirarse a barrer sin fracturar el tobillo, pero como no queremos llamar a la emergencia, ponemos la regla no vale barrida, ¿sí? Cuando queremos que desarrollen un poco más de fineza, digamos, de finura, de precisión, ahí está, en un tiro al arco, ¿sí? Por ahí recortamos de que se puede tirar desde distinto lugar o de distinta forma, le ponemos objetos adentro del arco como para que en algún lugar valga más o valga menos, ¿sí? Entonces, todas esas flexibilizaciones no hacen ni que el handball, ni que el fútbol, ni que el básquet, ni que nada de lo que enseñamos se transforme en un deporte alternativo. Son recursos del docente. Bien. Esto necesitamos comprender las prácticas, ¿sí? Y comprender las prácticas, nosotros y nuestros alumnos, va más allá de comprender el reglamento y saber cuáles son las técnicas que involucran, ¿sí? Es todo eso más las decisiones que tiene que tomar el sujeto que juega y el sujeto que aprende. Esto también está tomado, para los que lo quieran leer con más tranquilidad, del mismo documento que es el de la comprensión en la educación física, que está subido en el ABC. Bien, parte de esa comprensión incluye el saber que allá por la década de los 80 hubo un escritor llamado Almond, de apellido, que hizo una clasificación para los juegos deportivos, que nosotros lo vamos a utilizar también para los deportes, que tenían que ver con los de blanco diana, de bate y campo, juegos de cancha dividido contra muro, y dentro de esos tenemos algunos donde recibo el móvil y después lo lanzo, ¿sí? Por ejemplo, el Newcomb, ¿sí? Yo recibo el móvil y después lo lanzo. En el vóley yo lo golpeo directamente, ¿sí? Ahora, nosotros del Newcomb tomamos esa cuestión de tomar y lanzar como una herramienta didáctica o como una modificación de la regla para las primeras instancias cuando estoy enseñando el vóley, ¿sí? Y tenemos los de golpeo con un implemento, por ejemplo, el tenis, el bádminton, ¿sí? Son de campo dividido, y yo golpeo el implemento yo golpeo el móvil con un implemento. Y por último tenemos los de invasión, ¿sí? Handball, fútbol, el korfball que comentábamos, ¿sí? Sobre estas clasificaciones hay mucho material. Yo, si quieren, después les paso el PDF para que lo compartan, seguramente Marcelo y Olga lo tienen, el capítulo del libro de Davis y Peiró, donde habla sobre qué prácticas están incluidas dentro de esto lo fuimos viendo en el encuentro anterior, para, entendiendo de qué va, dónde está la meta, dónde hago el gol, qué lógica interna tienen esas prácticas que están incluidas en esa clasificación, me permite a mí hacer adecuaciones de las prácticas sin correrme del espíritu mismo de la práctica, ¿sí? Sin transformarla en otra cosa. Dentro de las clasificaciones, algo que me gusta aclarar es que las clasificaciones nos sirven para ordenarnos. Ninguna clasificación es absolutamente cerrada, ni incluye todas las prácticas. ¿Por qué? Porque fueron históricamente definidas en un momento, ¿sí? Quizá esos autores en esos momentos no consideraron algunas prácticas que hoy nosotros consideramos, ¿sí?
Entonces, pero para lo que vamos a ver en el día de hoy, esta clasificación nos va a ayudar a pensar las propuestas que vamos a ver a continuación. Parlevas, ¿sí?, teniendo en cuenta la lógica interna de las situaciones motrices, es decir, qué acción motriz lleva adelante el jugador, ¿sí?, nos propone el siguiente análisis. Cuando yo miro una práctica, tengo que mirar, a ver, ¿qué acciones tiene que llevar adelante un jugador cuando tiene el balón? ¿Sí? Y esto atraviesa a todas las clasificaciones, ¿sí? Cuando tiene el balón, ¿sí?, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Cuando está en el equipo que tiene el balón, pero él no tiene el balón, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Y si está en el equipo sin balón, ¿sí?, también, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Todas esas cosas nos van a orientar cuando nosotros no solo querramos crear una actividad, sino cuando nosotros planteemos una actividad y vayamos a hacer intervenciones. Mismo desde la no presencialidad como nos pasa ahora, ¿sí? Mandar a nuestros alumnos a hacer alguna cuestión motriz, ¿sí?, como pasa con los famosos desafíos. El profe se filma haciendo algo, ¿sí?, y el pibe lo tiene que repetir y con eso damos por hecha la clase de educación física. Digamos, los desafíos así planteados no serían una propuesta de enseñanza, ¿sí? Sería lo que pasaba, sería copiar exactamente lo que difundieron las redes sociales sobre los challenge, ¿sí? Y el challenge que se presenta en Twitter o en TikTok o en los demás lugares, tiene como objetivo figurar en las redes sociales. Ahora, cuando nosotros mandamos una de esas propuestas a nuestros alumnos, que no está mal valernos de cuestiones de la cultura para convocar a nuestros alumnos, pero a eso nosotros lo tenemos que condimentar, ¿sí? Tenemos que poner la sal, el aceite, el acheto o lo que le quieras poner para que eso se transforme en una actividad donde el chico esté construyendo un saber. Entonces, si yo planteo alguna cuestión tipo desafío, yo a eso primero lo tengo que vincular con el diseño. ¿Qué estoy queriendo que aprenda con eso? Hacer preguntas que traccionen sobre lo que pasó y que incluya también a quien no pudo cumplir con el desafío. Supónganse, entre los primeros que aparecieron, que se copiaron de los challenge de Twitter, era hacer jueguito con un rollo de papel higiénico, ¿sí? Por esta cuestión loca de la pandemia, que lo primero que hizo el mundo entero fue salir a llevarse changuitos enteros del supermercado de papel higiénico. Bueno, salió el challenge de hacer jueguito con el papel higiénico. ¿A cuántos creen que le pudo haber salido? ¿A cuántas creen que le pudo haber salido? Ahora, si yo de eso lo trato de poner en diálogo con el diseño, trato de tomar también, a ver, profe, a mí no me salió, ¿sí? O sea, dar espacio al que no le sale, de poder decirnos, como nos pasa en la clase, o como en la clase por ahí lo vemos, no me salió, y poder pensar, a ver, y bueno, a ver, si no te salió, contame por qué no te salió. ¿Qué crees que pasa para que a vos no te salga? ¿Sí? Entonces, si un alumno, ¿sí?, algo no le sale, pero puede comunicar, volvemos a la corporeidad, por qué no le sale, está más cerca de que le salga que si eso no lo pone en palabras. Entonces, los desafíos como modo de imitación o como modo de hashtag challenge tal cosa, no son contenidos, no son actividades de la educación física. Valgámonos de esa popularidad que tienen esas propuestas, pero llenémoslas de contenido, llenémoslas de saber, llenémoslas de preguntas que traccionen para el alumno, para el que le salió, que pueda verbalizar por qué le salió, el saber fuerte, el saber cómo, ¿sí? Y para el que no le salió, que también pueda verbalizar por qué no le salió, porque así va a estar más cerca de que le salga, ¿sí? Entonces, ser muy cuidadoso con eso, porque con esto de que había que generar vínculo con los pibes y que había que divertirlos y qué sé yo, terminamos siendo tuiteros, ¿sí? Y el Twitter y el TikTok y todas esas cosas buscan otra cosa del público. Nosotros
tenemos como docentes otras obligaciones que nos atraviesan y que no podemos mirar para otro lado sin desatender el vínculo, el reírnos de lo que pasa, de lo que sale, de lo que no sale, ¿sí? O sea, una cosa no está reñida con la otra. Bien. Y dentro Bueno, de... Sandra, perdón, ¿eh? No, tomo esto que decís y que lo estuvimos charlando ayer también. Sí. No, bueno, que sí está buenísimo esto de tomar la cultura digital, que es la que nuestros y nuestras alumnos y alumnas manejan, pero bueno, esto que vos aclarás es fundamental, ¿no? Que detrás debe tener una intencionalidad pedagógica, y con solo mencionar el objetivo de la actividad o para qué la estamos proponiendo, ¿no? Ya le estamos dando esa intencionalidad. Así que bueno, gracias por ese aporte. Y sobre todo también porque algunos pibes dicen, ¿y el profe para qué me lo pide? ¿Para ponerme en payaso? A ver, ¿por qué me tengo que exponer haciendo esta plim, plim, plim? Porque a este se le ocurre, ¿sí? Entonces, si yo lo contextualizo en decirle, bueno, ¿qué vamos a estar trabajando? Y de eso recupero qué aprendió, qué descubrió, qué sensaciones tuvo, tanto sean favorables o desfavorables, ¿sí? Esta cuestión de poner en palabras y poder comunicar lo que vivió mientras lo hacía, es una forma de aprender, ¿sí? Es una forma de estar más cerca de que lo logre, ¿sí? Es una forma de incluir también a todos. O sea, esa actividad no es solo para el que le sale. O sea, una forma de hacer que esa práctica sea inclusiva es que la devolución involucre tanto al que le salió como al que no le salió, y que la respuesta de ambos sea igualmente valorada. ¿Sí? Bien. Dentro de los que nosotros vamos a ver ahora... Y sobre todo, perdón, no utilizar elementos que son tan necesarios y que mucha gente no cuenta con esos recursos. Para mí es un mal mensaje utilizar un rollo de papel higiénico. Sí. O sea, se tiene que hacer la actividad con elementos que haya, pero que no requieran ese valor. Realmente no... Bueno, no comparto. Es cierto, hay que tener empatía, pero bueno, puse el ejemplo ese porque tuvo que ver con un momento histórico en el que se declaró la pandemia, todo el mundo, en vez de ir a comprar cartones de leche, iba a comprar 50 millones de rollos de papel higiénico, y en paralelo salió el challenge del papel higiénico, y sin hacer ningún análisis crítico, como el que hiciste vos, como el que hizo Marcelo, como el que hice yo, los profes, pimba, tiraron el desafío del rollo de papel higiénico. Sin entender esto, que por ahí hay familias que juntan la monedita para comprar papel higiénico, o claro, que, bueno, no se tuvieron en cuenta cuestiones pedagógicas. Entonces, tomar de lo que nos dan las redes sociales lo que nos sirve, atravesarlos por la mirada de nuestro hacer profesional, y de ahí hacer la producción que le hacemos llegar a nuestros alumnos. Bien, dentro de las propuestas que vamos a ver a continuación, hay algunas que son de oposición y cooperación, ¿sí? Y otras que son solo de oposición. ¿A qué nos referimos con esta división? Vamos a poner un ejemplo de dos deportes que ustedes conocen antes de entrar con los alternativos. Todo el mundo conoce el tenis, ¿verdad? Bien. En el tenis solamente hay una relación de oposición, y aunque yo juegue dobles, ¿por qué? Porque con mi compañero, ¿sí? Más allá de que con determinados tipos de tiros yo puedo facilitar el tiro siguiente de mi compañero, no hay una cooperación en el propio campo para construir el ataque. Fíjense, por ejemplo, en el vóley, que yo, cuando los pibes te dicen, ¿la puedo tirar de primera? Y sí, la puedes tirar de primera. De hecho, es un recurso que se utiliza a veces, o el armador que ataca de segunda, pero son cuestiones para sorprender. Ahora, el vóley, en su esencia, es un deporte de oposición, porque yo me opongo a otro equipo, pero la excelencia del ataque está dada en una buena cooperación, en un buen diálogo, sea verbal o motriz o gestual, en el que yo, con los que comparto el espacio de juego, realizo acciones de cooperación para realizar el mejor ataque posible, ¿sí? Ese mejor ataque posible puede ser con 3 toques, puede ser con 2 toques, pero hay una cooperación, todos ponemos, tanto yendo hacia el balón como corriéndonos para fabricar el espacio para quien va a atacar, ¿sí? Cooperamos para que ese ataque sea lo mejor posible, tanto sea
que yo esté en contacto con la pelota o que no esté en contacto con la pelota, todos los que compartimos el espacio de juego tenemos que llevar adelante acciones de cooperación para que esa acción sea lo más acertada posible. Bien. Me puse a cortar el pasto. Ah, se cortó. Me puse a cortar el pasto mientras escuchaba el Zoom. Bueno, es una cuestión productiva. Avísele bien, José, que... te felicito. Para mí que lo debía de otros días y le dijeron, le pusieron el ultimátum, hoy cortás el pasto o se pudre todo. Pero hoy iba a llover, hoy no era el día para cortar el pasto. Es como hoy no se lava el auto. Bien, entonces, ¿qué tienen que tener nuestras propuestas de enseñanza? Tienen que abordar contenidos. O sea, no dejamos el diseño curricular de lado porque estamos en pandemia, ¿sí? Al contrario, tenemos que hacer una nueva lectura crítica para ver qué contenidos son más apropiados para enseñar en este contexto. Por ahí tenemos que ¿sí? Hacer un recambio, y algunos que eran súper indicados para enseñar en la presencialidad, en esta situación no lo son tanto, y algunos que en la presencialidad por ahí van a ser medio que complicaditos de enseñar por la dinámica de nuestro grupo, y son óptimos para enseñar en este momento. Que den opciones, ¿sí? Como yo les decía, esto de que la opción de la respuesta, que me salga o que no me salga, de las dos tengo que aprender algo, ¿sí? Y que lo puedan adecuar al espacio en el que están, sobre todo porque de la misma manera que nosotros en las escuelas no todos tenemos las mismas condiciones, nuestros alumnos no todos tienen las mismas condiciones de hábitat. Entonces tienen que ser propuestas que contemplen esas distintas situaciones en las que transitan la pandemia nuestros alumnos. Consideren a todos y todas, ¿sí? En todo sentido de la palabra o del concepto, estén pensadas en un marco de derechos, ¿sí? Esto que habíamos dicho de presentar prácticas variadas, en el sentido de que todos tienen derecho al juego y a la actividad física. Hay cuestiones que son muy claras cuando leemos las declaraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? La educación es un derecho, el juego es un derecho, el acceso a la cultura es un derecho, ¿sí? Y pensar que también hubo muchas propuestas en pandemia que tomaban el tema de la salud solamente desde tirar rutinas, ¿sí? Y esas rutinas, sí, decían que te hacía bien a la salud mental. Es cierto, hacer actividad física genera endorfinas, genera un montón de, dispara un montón de cuestiones químicas en nuestro cuerpo que nos hace bien. Pero nosotros eso lo tenemos que tomar, ¿sí? Nuestras propuestas tienen que estar orientadas a tomar el concepto de salud desde el concepto bien amplio que propone la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social, ¿sí? Si yo le mando a hacer a mi pibe algo que le rompe todo a la casa a la madre, no va a estar, o sea, por ahí va a estar física y mentalmente súper joya, pero el espacio social, o sea, la mini sociedad que comparte, que es la familia, se le va a pudrir el estofado. Entonces, digamos, esa parte de salud no la voy a estar contemplando. Entonces, las propuestas que llevemos adelante tienen que entramar estas tres manifestaciones de la salud: salud física, mental y social, y de eso también traccionar nosotros para cuando repreguntamos, para cuando problematizamos y demás. Bien, mi querido Marcelo, ¿tiene usted el video en puerta del disc golf? Así yo dejo de compartir. Yo, mientras ahora yo estiro, como en la televisión. Rafael Melero hizo un comentario interesante. Dele nomás. Yo no veo los comentarios porque estoy compartiendo. Coincidiendo con vos, Rafael, estás ahí, si lo querés decir. Porque entre que lo leo, vos lo podés comentar más rápido. Adelante, Rafa. Sí, ni me veo yo, pero bueno, la cuestión es esto, ¿no? Que decía que cualquier deporte puede ser inclusivo, no importa si es alternativo o no. La cuestión es que hay varios aspectos en nuestra clase. Tenemos los alumnos, tenemos el espacio, tenemos lo que hay. Es el espacio chiquito, grande, o al aire libre o cerrado, es lo que tenemos. Tenemos los contenidos a los que nos tenemos que ajustar para poder elegir, seleccionar lo más adecuado para ese contexto.
Sobre esas cosas no podemos actuar mucho. En lo que sí tenemos que actuar y en lo que podemos es la estrategia que usemos para que hagamos, por medio de esos juegos o deportes, algo algo inclusivo, ¿no? Entonces, coincidiendo totalmente, es inclusivo la mirada que nosotros le pongamos a esas acciones. Así que, bueno, era eso nada más. Buenísimo, Rafa. Bueno, de hecho te cuento que, bueno, Rafa es uno de los referentes del deporte de orientación y acá en Ciudad de Buenos Aires hemos planteado, en mi trabajo en Ciudad de Buenos Aires hicimos un trabajo articulado con arte, o sea, con lo que se llaman las materias que están dentro de comunicación y expresión, arte, que, bueno, que son artes visuales y todas las demás ramas del arte y demás, y con lengua y literatura y lenguas adicionales, y una de las propuestas que tenían que ver con el tema de trabajar el espacio en el que vivimos, cómo reverlo, cómo lo habitamos y demás. Una de las propuestas por parte de Educación Física fue, dentro de su propia habitación, pudieron armar un recorrido de una carrera de deporte de orientación, con materiales de lo que había, ¿sí? Las balizas podía ser desde una media, un zapato, un balde, y demás, y poder jugar con la familia, ¿sí? Por ahí ese espacio que el adolescente reserva para sí mismo, que es la habitación, poder desafiar a un hermano, a un padre o a otra persona que convive con él, a entrar a esa habitación que por ahí en otros momentos la compartieron para estar, no sé, mirando una peli, jugando a la Play o cualquier cosa, y poder verla desde otros ojos, ¿no? Cuando uno ya está aburrido del espacio que uno está habitando, poder darle otro sentido a ese espacio que uno habita y redescubrirlo desde otra mirada, ¿sí? Así que fue uno de los recursos que utilizamos en una de las propuestas que armamos en Ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Bien. Podemos... Ahí está la magia del juego, del recrear espacios, del reconvertir. Así es. ¿Tenemos el primer video, Marcelo? Desatarles apenas un... Ahí estoy compartiendo, ¿se ve? No, estás compartiendo el Drive, donde te pasé los enlaces. Lo que tenés que hacer es copiar el enlace, ponerlo en el navegador. Ahí llega. Y compartir esa pantalla, esa pestaña. Si no, lo hago yo. Crucen los dedos, récenle a San Telecentro, que esté en un momento de buena amplitud de banda. Copiar. Están todos rezándole a San Telecentro. Sí. Ah, ahí va Marcelo. Bien. Bueno, la primera propuesta que vamos a ver, ¿sí? Tiene que ver con disco golf, ¿sí? Para quienes... Está frisado, Marcelo. No. El video va... Vas a tener abierta un montón de pestañas. Trata de cerrar todo lo que puedas. Haz una cosa, deja de compartir, que comparto yo, mientras cerrás algunas pestañas. Y ¿cómo es? Listo, ahí está, fíjate. Ahí voy. Pegar e ir. Bien, mientras carga el video, les cuento, ¿sí? Para quienes no conocen el disco golf, ¿sí? Ahora van a ver. Primero, en líneas generales, ¿todo el mundo sabe más o menos cómo se juega el golf? Sí. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, primero voy a explicar eso. La dinámica del golf tiene que ver con un deporte de blanco y diana. Los deportes de blanco y diana pueden tener dos características. O acertar en un blanco la mayor cantidad de veces que tu oponente, por ejemplo, en los dardos, ¿sí? Cuando se juegan a los dardos, o en la arquería, o en el tiro, uno tiene que, para ganar, acertar más veces que el oponente en la zona de mayor puntaje.
¿sí? Otra de las manifestaciones de los deportes de blanco y diana es recorrer un espacio donde hay distintos blancos o distintas dianas en menor cantidad de intentos que el resto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, en el golf lo que sucede es que en el golf común, uno tiene una X cantidad de hoyos que tiene que recorrerlos en la menor cantidad de intentos que el oponente. Yo hago un tiro, ¿sí? Ese tiro queda más cerca o más lejos del hoyo, ¿sí? Y para volver a hacer mi siguiente tiro tengo que esperar que tiren todos los que están compitiendo a la par conmigo, ¿sí? Y el siguiente tiro, ¿sí? No se respeta el mismo orden de inicio. Empieza tirando el que quedó más lejos, ¿sí? O sea, supongamos que estamos jugando, no sé, Rafa, Marcelo, Olga y yo, ¿sí? Y en el orden de inicio tiramos en ese orden. Tira Rafa, tira Marcelo, tira Olga y tiro yo. Y los tres quedamos a distinta distancia, si fuera el golf, del hoyo, en el caso del disco golf, de la cesta donde hay que embocarlo, ¿sí? En el siguiente tiro va a tirar primero el que de nosotros haya quedado más lejos. Supóngase que yo quedé más lejos de la cesta, empiezo tirando yo. Si después más cerca quedó Marcelo, tira Marcelo, y por último recién tira el que quedó más cerca. Y esa dinámica se repite en todas las cestas o en todos los blancos que debemos recorrer. Ahora, tanto en el disco golf como en el golf común hay obstáculos que uno tiene que superar, que los llaman trampas, ¿sí? Si vieron alguna vez por la tele algún torneo de golf, vieron que hay lagos que se llaman trampas de agua, ¿sí? Ahora después, recordámelo, Lorena, el tema del croquet, ¿sí? Hay trampas de agua, hay trampas de arena, ¿sí? Hay partes que hay pequeños bosquecitos en el medio del recorrido, ¿sí? Entonces, son situaciones que le complejizan la actividad a la persona que está realizando los tiros, porque no solo tiene que tener precisión, sino que tiene que dar un efecto tal al elemento, de modo que evite caer en esas trampas, ¿sí? Como ven acá en este que está compartiendo ahora Marcelo, es una actividad, los deportes y los juegos de blanco y diana son de los más sencillos de empezar a enseñar a los más pequeños, ¿sí? Porque no hay una oposición directa, es decir, nadie les puede sacar el elemento, se enfrentan la manipulación del elemento con el logro a conseguir, y es un autodesafío, ¿sí? O sea, yo puedo jugar sola y tratar de hacer un mismo recorrido en la menor cantidad de intentos, aunque no me oponga a alguien. Pero también me puedo poner, no sé, puedo poner a jugar si convivo con mi hermano, yo armo un recorrido, ¿sí? Y yo lo logro hacer ese recorrido en 10 tiros, ¿sí? Y mi hermano lo logra en 7 tiros. Bueno, la próxima vez, en un contexto de estar en casa, el próximo recorrido lo arma mi hermano y nos volvemos a desafiar. O también, para quienes están solos, arman un recorrido, una vez que lo dominan, pueden armar otro recorrido, y en los chicos chiquitos, ¿sí? Más allá de la manipulación de un objeto diferente que requiere habilidades motrices distintas y demás, está siendo trabajado también todo lo que tiene que ver con lo espacial, lejos, cerca, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Un montón de cuestiones, de nociones que tienen que ver con la corporeidad y la motricidad. Acá quizá no está presente la sociomotricidad, salvo que yo juegue contra un otro, ¿sí? El tema de no hacer trampa, de si quedé lejos de calentura, no ir y patear el disco y tirarlo para cualquier lado, ¿sí? Y bueno, una propuesta como esta la fuimos armando en una capacitación que se dio acá en Ciudad de Buenos Aires para maestros y profes, o sea, para población docente en general, y el desafío fue que cada uno pudiera jugar de acuerdo al espacio en el que tenía. Y teníamos profes que vivían en un monoambiente,
y teníamos profes que tenían un fondo de pasto espectacular, y tenías la profe que la puso a jugar a la madre en la terraza. Entonces, como vieron, en el disco golf, el móvil, ¿sí?, hay que hacerlo caer dentro de una canasta, ¿sí? Ahora, nuestros alumnos, nosotros cuando volvamos en las escuelas, no vamos a tener esas canastas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es idearnos de qué manera vamos a inventar móviles donde van a caer esos discos. Y si el espacio es muy pequeño, por ejemplo, hasta podemos trabajar con tapitas de dulce, ¿sí? La tapita del dulce BC, del dulce de día, el dulce, ¿sí?, de la mermelada. La idea es poder lanzar un objeto que no es una pelota, así es que estamos aportando cuestiones motrices diferentes a las que nuestros alumnos están acostumbrados siempre a manipular el mismo tipo de elemento, ¿sí? Entonces, que puedan ir descubriendo, explorando. Para que eso suceda, nosotros tenemos que dar consignas que tengan que ver con la exploración, ¿sí? Mismo, cuando yo simplemente propongo la actividad y no digo cómo llevarla adelante, ¿sí?, la exploración también se va a ir dando. Por ahí lo único que puedo decir es, para que tenga que ver con el tema de cómo lanzar el elemento, en algún momento decir que tiene que girar como una rueda o alguna cosa así, ¿sí? Ahora, si en principio yo no quiero dar ninguna consigna, también va a estar bien, porque en el momento en que mi alumno me diga, no, profe, no me sale, no lo puedo invocar, no, ¿sí? Ahí indagar, ¿y cómo lo intentaste lanzar? ¿Y de qué manera lo intentaste lanzar? ¿Sí? Entonces, que nos pueda mostrar de qué manera lo hizo, ¿sí? Y, a ver, dice, similar al tejo. Bueno, lo que sucede con el tejo, ¿sí?, es que, o sea, son todos que están dentro de la misma clasificación, son de blanco y diana, ¿sí? En el caso del tejo, tiene más que ver con los que hay que acercar mayor cantidad de piezas al lugar donde más vale, ¿sí? Entonces, el tejo es más parecido a la arquería y todo lo demás. En cambio, el disc golf, lo más parecido es el golf, y también, como decía una compañera, creo que era Lorena, ¿sí?, que es el croquet. No sé si saben lo que es el croquet, que también es una propuesta súper interesante para que la puedan hacer en casa, ¿sí? Cierro una cosita del disc golf, ¿sí? Ahí está mostrando Lorena, es un mazo de madera, una pelotita que también es de madera, y se ponen arquitos en el piso, ¿no? En el caso cuando se juega sobre la superficie natural, y al final se está clavan. el tope, perdón, Sandra, está el tope. Al final de todo, no sé si se ve el palito de colores, mira. es el tope que tiene que tocar el palito. Es el último objetivo. Es muy divertido. Tienen que hacer ese recorrido, ¿sí?, con un orden preestablecido, no pueden ir para donde quieren ni de qué manera quieren, ¿sí? Del mismo modo que pasa con el golf. O sea, yo no puedo ir al hoyo 14 si no pasé por el 5, ¿sí? Y tanto en la propuesta del disc golf, ¿sí?, como en la propuesta que acercaba Lorena, ¿sí?, los blancos, las dianas donde yo tengo que invocar, son fácilmente reemplazables por objetos que hay en la casa. Por ejemplo, cuando voy al chino a comprar una leche, le pido si me da un par de cajitas, ¿sí?, y puedo, en el ambiente que me toca habitar, poner distintas cajitas, y puedo jugar con una tapa de mermelada. También puedo jugar con la tapa del tupper, puedo hacer con cartón, un frisbee. Hay instructivos en internet de cómo hacer un disco volador con cartón, ¿sí? Lo interesante es que indaguemos en el diseño. Aparece, sí, en el país en Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? También para quienes trabajan con chicos chiquitos, el poder vincular la práctica y hasta poder hacer un trabajo articulado con la gente de lengua y literatura o prácticas del lenguaje, como le llamen, ¿sí? Que vean que es algo que forma parte de la cultura, que forma parte de un cuento súper popular, ¿sí? Entonces, los blancos o las dianas
también para quienes quieren seguir dándole el gusto a sus chicos de que sigan pateando, o queremos estimular o desarrollar el tema de golpear con el pie, ¿sí? O sea, es muy popular el footgolf, ¿sí? Así que de la misma manera podemos poner cajas acostadas en el piso y o poner, no sé, un par de zapatillas, entonces si pasa por ahí, lo mismo para el croquet, ¿sí? Para los que son terrestres, digamos, para los que el elemento se desplaza por el suelo, ¿sí? Los elementos casi todos van a estar en el suelo y volcados, de modo que tanto sea la pelota o lo que estemos utilizando entre por abajo. Si nos proponemos jugar al disc golf, podemos poner distintas alturas, de modo de propiciar que haya una exploración del gesto motor con distintos niveles de dificultad. Pedirles que armen un circuito donde un blanco esté cerca, otros estén lejos, otros tengan obstáculos por el medio, de modo que tengan que ver de qué manera se acercan mejor al blanco, evadiendo sus obstáculos, ¿sí? Entonces, tanto el disc golf, el foot golf, el croquet, como propuso Lorena, son prácticas que se pueden adaptar a el entorno en el que estén viviendo nuestros alumnos, ¿sí? Pueden hacerlo en un recorrido más largo, en un recorrido más corto, si usamos el foot golf o usamos el croquet, puede ser desde pelotas hechas con media hasta si tienen pelota de fútbol, con pelota de goma, con lo que fuere. Pelota ¿sí? de tenis en desuso. Exactamente, le robamos el mordillo al perro también, la pelota que muerde el perro, y tenemos que golpearla antes que el perro venga y nos la afane. Entonces, son propuestas que son interesantes que nuestros alumnos tengan la edad que tengan, estemos en la presencialidad o estemos en la virtualidad, los juegos donde las tomas de decisiones son individuales y yo me tengo que hacer cargo de esa toma de decisión, son fundamentales para la construcción de la personalidad y bueno, ni hablar de la autoestima, ¿sí? Y del hacerse cargo, ¿sí? O sea, si yo tenía que tirar a la cajita que estaba apoyada arriba de la cama y le erré, no puedo gritar, mamá, fue tu culpa porque justo estabas cortando cebolla, o no sé, si estoy en la escuela, gritarle a la portera, no, doña Teresa, justo usted llenó el balde con lavandina. No, a ver, o sea, tiraste mal, bueno, en esa vez elegiste mal la forma de atacar el blanco o la diana. ¿Es tremendo? ¿Es para dejar de jugar? No, es simplemente para poder analizar, bueno, ¿qué hice? Bien, ¿qué puedo hacer diferente? Listo, lo pruebo, ¿sí? Y que cada uno se pueda hacer cargo de sus cosas. Porque cuando empezamos directamente con los chicos a jugar juegos o deportes donde está presente la cooperación, construir una situación de cooperación cuesta. Entonces, ¿por qué? Porque siempre la culpa la tiene el otro. Se cayó la pelota, es porque el otro la agarró mal. La pelota se fue afuera, es porque el otro no la agarró. No hicimos gol, es porque fulano tiró mal. Entonces, si empezamos trabajando con propuestas donde quien toma las decisiones se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma, estoy trabajando sobre un futuro jugador de lo que sea, que se va a hacer cargo de sus decisiones, que va a ser capaz de analizarlas para modificarlas. ¿Sí? Al que esté comiendo pochoclo, que apague el micrófono. Hay ruidos de papeles, debe estar acomodando para pagar las facturas. Creo que es Fabio. A Fabio creo que le estamos escuchando que está acomodando las facturas para ir a pagar las cuentas. Cualquier cosa le hacer con mis facturas también. Bien, vamos a... ¿Alguna pregunta sobre las propuestas estas de Blanco y Diana? No. Bien. Pasamos a, ya te digo, bueno, hay varios videos que después en el link del PDF, del Word que armé, tienen para ver varias, ¿sí? Vamos a doble disco, Marcé.
a lo que dice DDC. Bien, les voy contando. ¿De qué se trata el doble disco? Sigue siendo un deporte de campo dividido, o sea, cambiamos de categoría, pasamos de blanco y diana a campo dividido. Estamos acostumbrados a que, dice, todos los deportes de blanco y diana son individuales o pueden ser por grupo, por equipo. No, piensen en el bowling, ¿sí? Que se juega en equipo también, ¿sí? Entonces hay deportes que se juegan en equipo. Hay un juego, ¿sí? Que tiene todo el formato institucional de deporte, pero todavía no ha sido llamado deporte, que se llama Molki, que es de la zona de los países nórdicos, que lo van a encontrar en un blog que se llama Madera y Negro. Hay muchos juegos ahí para hacer con madera, que también se pueden reemplazar por otros objetos, ¿sí? Pero bueno, el Molki es un juego de los países nórdicos que es muy similar al bowling, ¿sí? Y que se puede jugar de manera individual o por equipos. Así es que, si bien los más populares son individuales, hay algunas propuestas que también son por equipos, y eso también, por ejemplo, si bien el golf o el disc golf no son por equipos, llevado adelante nuestras clases por un tema de falta de material o demás, podemos tratar de generar acuerdos entre los dos que juegan. Entonces, lo logré. que quien... Vamos, Yamila. No sé qué lograste, pero nos alegramos todos. Que cuando juegan de a dos, que cada uno puede ir descubriendo cuáles los tiros que les son más sencillos, entonces por ahí uno tiene, se siente más cómodo con los tiros largos, entonces uno encara los tiros largos y el otro encara los tiros de precisión, y que ahí se pueda ir cada uno reconociendo en qué se siente cómodo, ¿sí? Con lo cual no vamos a hacer que esa persona que si solo hace tiros largos siempre haga tiros largos, pero es una parte de llamar a los componentes que hablamos de la corporeidad, que pueda saber, reconocer, verbalizar, comunicar esas cosas, y que en algún momento del juego, ¿sí?, se pueda capitalizar. Que si yo me siento cómodo con los tiros largos, pueda mostrar eso que me sale, ¿sí? Bien, en que les decía, se llama doble disco, es un deporte de campo dividido, donde la particularidad es que los campos no se tocan, ¿sí? En los deportes de campo dividido que conocemos, siempre tenemos un único campo que está dividido al medio, y que en esa división hay una red que está más alta o está más baja. En este caso, este deporte son dos cuadrados que están separados por una zona que es afuera. No sé si justo en esta foto se ve. En el fondo se ve un cuadrado, ¿sí? Y después se ve la delimitación del siguiente cuadrado, ¿sí? ¿Lo pueden identificar? Sí. Es una forma de, o sea, primero estamos incorporando una noción espacial diferente a la que se trabaja comúnmente en los deportes de campo dividido, donde es un campo que lo divide una línea, lo divide una red, ¿sí? Acá incorporamos en el medio de las dos canchas un espacio que es afuera, o sea, tenemos una afuera entre un campo y el otro, ¿sí? Como todos los deportes de campo dividido, el objetivo es defender el propio campo y atacar el campo del otro. Es decir, mi objetivo como jugador atacante va a ser que, o sea, recuerdan lo que pensaba, lo que se analizaba antes, que decía con balón, bueno, acá sería con disco, ¿sí? Es otra propuesta más que podemos hacer con disco, pero también la podemos jugar con pelotas de media, con pelota pulpo, con he tenido alumnos que lo han jugado, agarraron los peluches y era lanzándose peluches, ¿sí? Lo que haya a mano. La intención del jugador con disco es lanzar el disco al campo contrario y que los jugadores del otro campo no lo puedan retener, es decir, que el disco caiga al piso. Si el disco cae al piso, ¿sí?, automáticamente ese equipo ya ganó un punto. Ahora, tiene una particularidad interesante, que es un deporte donde se juegan con dos móviles simultáneamente, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que en todos los deportes hay un móvil a la vez,
¿sí? En el tenis se juega con una pelotita, en el vóley se juega con una pelotita, en el bádminton se juega con una plumita. Sin embargo, acá tenemos 2 discos que el juego empieza diciendo 3, 2, 1, tiro, ¿sí? Los mismos jugadores los que dan la orden de saque y lo van haciendo de manera alternada. Primero lo hace un equipo, después lo hace el otro, ¿no? Y sale un disco de cada lado. Entonces, la complejidad en este deporte no solo está dada en defender el campo para que el disco no caiga, sino que yo tengo que tratar de tirar el disco y tomar el tiempo de lanzamiento, leer trayectorias y demás, de modo que si yo logro que en un campo se junten los 2 discos, gano 2 puntos. ¿Sí? Entonces, hay 2 formas de marcar punto. Una es atacando a un espacio vacío, de modo que el otro equipo no lo pueda retener y caiga el disco dentro del campo de juego, y la otra es ir tomando el tiempo a los lanzamientos, de modo que haya un momento en el que a un equipo se le junten los 2 discos. Pueden juntársele los 2 a un mismo jugador, o que los 2 jugadores que están parados dentro del campo de juego queden cada uno con un disco en la mano. Y ahí gané 2 puntos. ¿Sí? Una cuestión que yo modifico la regla para mis alumnos cuando empiezan a jugar es que, para que tenga más continuidad, ¿no? Es que si en el deporte original, donde cayó un disco o un disco se fue a parar afuera, la jugada ya termina y se vuelve a sacar. Si yo lo juego de esa manera al principio, no, acá no hay cooperación, Rita, porque yo no construyo el ataque con mi compañero, ¿sí? O sea, yo recibo y tengo que lanzar, no hay pase al compañero, ¿sí? Entonces, les decía, el problema, solo oposición, así es, perfecto. El problema acá es doble, ¿no? Es que no caiga el disco y que no se me junten los 2 discos. Pero al principio, el único problema que nuestros alumnos van a poder resolver es que no se les caiga el disco. Y va a ser lo primero que va a suceder. Entonces, una de las intervenciones que yo le hago a la regla es que no suceda como en el deporte original, que ni bien cae el primer disco, se termine la jugada. Lo que hago es, empezamos jugando con los 2 discos, se tira los 2 simultáneamente. Cuando cae un disco, ese se ignora y se sigue jugando con el que está vivo, con el que sigue en juego, de modo de prolongar el tiempo de juego, ¿sí? Entonces, cuando se termina la jugada, si habría un punto para cada equipo, ¿sí? No se le anota punto a nadie, ¿sí? Y si no, se anotan los puntos, ¿sí? Como para ir incentivándolos a que durante más tiempo los 2 discos estén vivos y se busque el punto, ¿sí? Que no sea solamente el problema atraparlos, sino que empiecen a jugar con la estrategia de, bueno, no es que lo recibo y lo tiro enseguida como una papa caliente, por ahí me conviene retenerlo un poquito más para tomarle el tiempo al otro cuando recibe y tirárselo para que le queden los 2 discos juntos, ¿sí? En general, esa maldad se le hace tirándole los 2 discos al mismo jugador, ¿sí? Y hay veces que si un jugador tuvo que ir a recibir un disco al fondo, se le tira al que quedó adelante porque el del fondo va a tardar más tiempo en lanzar. Pero esas son estrategias que se van construyendo con el tiempo y con el jugar. Lo interesante de proponer una práctica, primero que no necesitamos una red, ¿sí? O sea, no todos en sus casas van a tener de dónde enganchar, no sé, no todos van a tener la soga de la ropa, no todos van a tener algo de dónde colgar algo, ¿sí? Sin embargo, podemos acercarles una propuesta donde trabajemos los contenidos de los deportes de campo dividido, que es la defensa del propio campo, el ubicarme en el campo de juego de acuerdo a si estoy en ataque o si estoy en defensa, la lectura del móvil, cómo manipular el móvil, el diálogo que tengo con mis compañeros y demás, ¿sí? Son un montón de cuestiones que se ponen en juego en los deportes de campo dividido, que ahí está, sí, yo lo iba a decir, es parecido a la bomba, al que se le juntan 2 pierde, solamente que bueno, la bomba es círculo.
Pero bueno, por ahí los chicos, si jugaron a eso, está bueno hacerle referencia porque es un conocimiento previo que ellos ya los tienen y lo van a agarrar enseguida, ¿sí? Entonces, como les decía, en la casa no necesitan la red, o sea, marcan 2 cuadrados, ¿sí? Mismo pueden empezar jugando 1 versus 1, ¿sí? A cruzarse. El jugar con 2 móviles, ¿sí? Yo lo utilicé una vez como recurso, tenía un grupo que tenían en el handball, se les caía mucho la pelota. Exacto, con peluche, pelota de papel, pantufla, nada que sea contundente, ¿no? Nada que sea para lastimar. No lancen a la mascota, esas cosas con vida, no. Una vez lo utilicé en un grupo de handball que analizaba yo por qué se les caía la pelota y yo decía, los pases están bien direccionados, ponen bien las manos, estaba todo bien. ¿Qué faltaba? Atención. Entonces presenté una, como parte, ¿sí? de la secuencia de actividades de una de las clases, arrancamos jugando doble disco, pero con pelota, ¿sí? Y les obligó a exacerbar la atención. Tenían que estar doblemente atentos porque no había un móvil en juego, habían 2. Y a partir del trabajo con eso, ¿sí? Mejoró, ¿sí? Si bien uno es un deporte de campo dividido y el otro es un deporte de invasión, lo utilicé como recurso no para que manejen mejor la pelota, no para que se perfilen mejor, no para que el codo salga mejor que... No, o sea, yo me di cuenta que el problema estaba en la atención y me valí de ese recurso para trabajar la atención, ¿sí? Y lo rescaté. Después de que terminaron de jugar, le digo, ¿vieron, chicas, que se le cayó menos la pelota? ¿Y por qué? Y ahí solas le salió que, y profe, lo que pasa es que eran 2 pelotas, había que estar todo el tiempo, y bueno, entonces cuando estás en la cancha, bueno, no son las 2 pelotas las que te van a traer la atención, pero en un deporte de invasión vos tenés que tener puesta tu atención en el móvil, pero también en tus compañeros y en tus oponentes, que son datos que vos tenés que procesar, que están constantemente en movimiento. Entonces, la atención cuando yo estoy jugando es súper importante, ¿sí? Entonces, va en el doble disco. Yo recuerdo que la selección de handball usaba, no, la selección de handball usaba para entrar en calor el Ringo Sport, ¿sí? Que aprovecho que dentro de lo, para decirlo, gracias por el aporte, para decir que dentro de lo que hoy es el campo de los alternativos, muchos profes se han lanzado a crear propuestas, ¿sí? Todas las propuestas que vayan siendo creadas tanto en el ámbito de la clase o de los profes en soledad, hasta que no tengan una estructura federativa, no pueden ser llamados de deportes, ¿sí? En España hay varios colegas que han implementado muchas prácticas y que las están difundiendo y que hasta han hecho un reglamento, pero ahí aparece una nueva categoría que tiene que ver con juego reglado, ¿sí? Cuando la mayoría estudiamos el profesorado nos enseñaban que había juego y había deporte, y no había otra cosa en el medio. Bien, en este devenir cultural, que la cultura es móvil, que aparecen otras expresiones de la cultura, ¿sí? Parte del camino de un juego a transformarse en deporte transita por un momento, que puede ser un momento o puede permanecer como eso, ¿sí? Y que, como les dije antes, no le quita ni le añade valor, es la categoría de juego reglado. Es decir, un juego que tiene su reglamento, pero aún no tiene una federación, aún no tiene una competencia sistemática y demás, como para poder ser llamado de deporte, ¿sí? Y el Ringo, que decía, no sé si era compañero o compañera que lo decía, es un deporte de invasión. Pero bueno, como síntesis del doble disco, una propuesta interesante para trabajar, no solo en las clases de educación física, en la presencialidad, sino también en este momento de pandemia, porque no necesitamos de red, eso sería, digamos, algo que a nosotros nos facilita por ahí en algunos casos la propuesta cuando nos toca trabajar en espacios abiertos y demás, pero que nos permite trabajar contenidos de deportes de campo dividido con un elemento diferente si tenemos los discos, sino con el elemento que tengamos, y trabajar una construcción espacial diferente a la construcción espacial que hacemos cuando jugamos otros deportes de campo dividido, donde lo que divide el campo es una red más alta o más baja. Bien.
vamos con, esto es un juego, les presento, es un juego tradicional de Japón, ¿sí? No es ni juego, no es deporte, es un juego tradicional de Japón, se juega a principio de año, y si ganás, a todos los profes nos gusta, porque dice la leyenda que si vos ganás quedás protegido contra los mosquitos para todo el año, así que cuando volvamos a las colonias, jueguenlo en la colonia, que van a ahorrar en off. Se juega con una paletita de madera, con una plumita, ¿sí? Muy chiquitita. Las paletas son objeto de colección. Son tuneadas por cada jugador y también se venden en grandes mercados como cuestiones de colección, porque tienen desde no sé, de tener a, no sé, a Messi o a Cristiano Ronaldo hasta figuras del anime, figuras del teatro japonés y demás, ¿sí? ¿Cómo se juega? Las reglas son simples. Fíjense que a simple vista es como un tenis, pero no tenemos división, no tenemos campo. ¿Pero por qué? Porque la regla dice que yo estoy obligada a tirar la plumita a donde está el otro. O sea que la delimitación del espacio válido o no válido para atacar es donde está el otro. Yo no puedo tirar para otro lado. Y la gracia de este juego, ¿sí? Está, primero, en el acuerdo y respeto de la regla, ¿sí? En general los profes lo primero que vemos es lo motor. Y en este yo lo rescato no por lo motor, por lo motriz, sino por esas otras cuestiones que hay veces que en la clase pasan porque pasan, pero no las rescatamos. Este juego es viable si hay un respeto a la regla. Si yo tiro a donde está el otro, si yo tiré a donde está el otro, se cayó, ¿sí? Y quiero decir, no, pero me la tiró lejos, pero me la tiró cerca, y no respeto la regla, no es viable, ¿sí? Y una cuestión chistosa es que a quien se le cae la plumita, la prenda es pintarle la cara. Este juego, ¿sí? El mes, en agosto, cuando volvimos no, creo que fue antes del receso, fue el último trabajo que mandamos articulado con ESI, para trabajar algunos contenidos de ESI, ¿no? El poder verbalizar cuando uno no se siente cómodo con alguna situación, el cuidado propio y el de los otros, ¿sí? O sea, parte del cuidado propio y el de los otros tiene que ver con el respeto a la regla, ¿sí? El tema de... el tema de si yo no me siento cómodo, decir por qué no me siento cómodo, ¿sí? Entender que en este juego la gracia es reírnos los dos de lo mismo, es crear ese espacio de juego en donde hay reglas compartidas, que todo lo que hagamos el uno y el otro va a ser en pos de divertirnos y no de burlarme del otro, de hacerle daño al otro y demás, ¿sí? Entonces, hay algunos profes que dicen, no, pero si el chico no se quiere pintar, bien. En una primera etapa está bueno respetar y tomarme de eso, de rescatar como el contenido de la ESI que dice, bueno, tengo que aprender cuando no me siento cómodo con una situación a decir que no, ¿sí? Y poder decir, mira, no me siento cómodo por tal cosa. Por ahí algún pibe te puede decir, mira, no me siento cómodo porque seguramente cuando me va a pintar va a rebardear y me va a dibujar alguna cosa rara en la cara, ¿sí? Y bueno, una vez una profe propuso que pudieran hacer como diseños de cosas, de distintas caras que expresen emociones, que eso también se trabaja en ESI, y que, ¿cómo es? Acá dice, ¿por qué se pintan? ¿Cuál es el objetivo? Es un juego tradicional, son las reglas como fue pensado, ¿sí? O sea, fue un juego que se pensó para reírse de lo que pasa en el juego, ¿sí? Es simplemente golpear la plumita, se juega con dos elementos que no son fáciles de manejar, ni la paletita ni la plumita, no son fáciles de manejar a propósito para que pase eso, ¿sí? Entonces, es parte de la idea de cómo fue pensado el juego, ¿sí? Cuando yo lo juego con mis alumnos, profes o alumnos de colegio, usamos corcho quemado, ¿sí? ¿Por qué? Porque haces así y se va y no manchas la ropa, no da alergia, no da nada, ¿sí? Pero bueno,
o sea, para mí es un interesante juego, no para poner en juego habilidades motoras, sino se podría modificar la paleta para facilitar. Vuelvo a decir, Eugenia, la idea no es que acierten, la idea es que fallen. ¿Por qué? Porque, o sea, si vos lo querés usar como una propuesta para iniciarte en los deportes de campo dividido, o sea, si tu intencionalidad pedagógica es iniciar, que también tengo hecho un documento con ese recorrido. Empezamos jugando un juego donde no está marcada ni la cancha ni la división, para ir avanzando en la construcción del espacio en los deportes de campo dividido. Ahora, yo esto lo puedo llevar, ¿sí?, para correrme de lo que son los contenidos específicos de educación física y trabajar los contenidos de ESI a través de una práctica de un juego, ¿sí?, en el que se pongan en juego estas cuestiones, ¿sí?, que dijimos. El poder decir que no, el poder transmitir una emoción y decir, esto no me gusta por tal y cual razón, el poder acordar reglas, el poder reírme de situación, de poder reírme sin que reírme sea bardear, ¿sí? Es una construcción que nuestros alumnos no la tienen. En general, cuando se están riendo, se están bardeando. Entonces, poder crear un espacio de juego donde la risa, es decir, la expresión de las emociones, sea algo válido, sea genuino y no vulnere los derechos del otro, es un laburazo que tenemos que hacer. O sea, eso después nos sirve para que cuando juegan y le hacen un gol, no le hagan gestos obscenos al otro porque le metieron un gol, que aprendan a festejar sin vulnerar al otro, ¿sí? Hice un gol, lo festejo con mis compañeros que me ayudaron a conseguirlo, no le hago gesto o se lo dedico al otro, tomá, y todos esos gestos que hacen los pibes, ¿sí? O sea, para mí me parece un juego súper rico. Bueno, primero para trabajarlo en familia en este contexto, porque he visto que muchos padres se enganchan porque hay muchos adultos que hace mucho tiempo que no juegan, ¿sí? Y el invitarlos a jugar tiene que ver con la salud social, lo que hablábamos de las formas de salud, ¿sí? Y por otro lado, esto de acordar reglas. O sea, empiezo a jugar con estas reglas y no puedo decir porque estoy perdiendo no me gusta, porque ya las acordé. Una cosa es que no me guste porque me siento vulnerado y otra cosa es que no me guste porque estoy perdiendo, ¿sí? Y que de última, si no me gusta porque estoy perdiendo, le puedo proponer al otro, che, ¿qué tal si cambiamos esta regla por tal otra? ¿Sí? Hubo una profe de arte que lo que hizo fue, en vez de el tema de la pintura, dibujaron con los chicos los rasgos faciales, pero exacerbados, tipo como si fuera dibujitos animados. Entonces habían cejas, bigotes, cachetes y cosas con cinta adhesiva. Entonces, en vez de pintarle la cara, disculpen si se escucha, pero mi perro está roncando. Esperemos que ustedes no, él ya se durmió. Me acompaña en todos los cursos, en todas las clases. Que bueno, que en vez de pintarle la cara, cuando al que se le cae la plumita, en vez de pintarle la cara, el otro va y toma uno de estos rasgos y se lo pega, y quedan como máscaras, ¿sí? Y después de eso también se pueden hacer muchas actividades interesantes con la gente de plástica, ¿sí? Tomando así los rasgos o pudiendo previamente dibujar caras que reflejen emociones, y esas caritas son las que voy pegando, ¿sí?, a medida que van perdiendo. Maestras de inicial lo han utilizado con los chicos que por ahí les gusta más, que andan pegando stickers en todos lados, tener una planchuela de sticker y pegar algún sticker, alguna estrellita, alguna cosa de esa, como para que la intervención sobre el cuerpo sea menos, por ahí, menos hostil, ¿sí? Y que podamos ir trabajando estas cosas de cuáles intervenciones sobre mi cuerpo me vulneran mis derechos y cuáles no, como para poder separar estas cuestiones de cuando hay situaciones de un abuso físico de otro y cuando simplemente es una forma de juego, ¿sí? Que es algo súper interesante y que está muy presente en el abuso infantil, donde a los chicos le hacen creer que algo es un juego y los están abusando, y se mezclan todas las cosas. Entonces es una gran responsabilidad trabajar esas cuestiones desde la ESI.
Bien, me están llegando mensajes, no sé si es que nos estamos quedando sin tiempo. Creo que 12:30 teníamos que entregar. Entonces, Marcelo. Hola, Acá sí, dice, eso le estaba marcando a ahí está. Rita. Dice, el ser humano no deja de jugar porque envejece, sino que se hace viejo porque deja de jugar. Así es, así es. Pero bueno, hay veces que se los tenemos que recordar, ¿sí? ¿Qué hora tenemos? Y 23. Bueno, a meterle gasolina. Bien, siguiente propuesta. O sea, quedó claro que el Hanetsuki, la idea es, no tenemos puesta la intencionalidad didáctica en lo motor. Tenemos en la construcción de vínculos, en el acuerdo de reglas, en el cuidado del propio cuerpo y el cuidado del otro, ¿sí? O sea, ahí les invito a leer los contenidos de ESI y ver cuáles son esos contenidos que están atravesados en esta propuesta. Bien, tenicoids o ring tenis, ¿sí? Se juega con un aro de goma, como si fuera una dona, ¿sí? La podemos fabricar con el caño de corrugado de luz, la podemos fabricar con alguna manguera vieja. Yo tengo un par de rueditas de triciclo que cirugié por la calle, ¿sí? Tenía el original, pero ya se me destruyó. Acá en Argentina no se conoce, es un aro de goma de 17 centímetros, y que tiene un espesor de 3 centímetros, y es una de las propuestas, al igual que el doble disco, donde el móvil no se volea directamente, sino que se toma y después se lanza. Eso, a nivel táctico, es súper rico. ¿Por qué? Porque me permite separar el tiempo de defensa del tiempo de ataque. Yo puedo tomarlo, es decir, no dejé que el otro haga el punto en mi cancha, no se cayó, y puedo tener el tiempo de mirar el campo contrario y ver hacia dónde lanzarlo. No hay pase con el compañero, sigue siendo de oposición, no hay colaboración, porque está inspirado en el tenis, ¿sí? O sea, un turista que iba en uno de los primeros cruceros de lujo que atravesaban los océanos, quería jugar tenis y las condiciones de esos primeros cruceros no daban para jugar tenis por la inversión en pelotitas que había que hacer. Entonces, tomó un cabo de navegación, hizo un aro y empezó a jugar algo que le llamó deck tenis, tenis de cubierta. Con el correr del tiempo, ¿sí? Estuvo la guerra de por medio, esa práctica se difundió en Europa y de distintos países donde la Primera Guerra hizo estragos, ¿sí? Pero bueno, en los campos en donde habían soldados, a veces jugaban a esto porque requería poco espacio y poco material, ¿sí? Se juega 1 versus 1, 2 versus 2. Lo interesante es la manipulación de un elemento diferente, que no es pelota, que no es disco, que no es plumita, ¿sí? Y que lo puedo tomar, ¿sí? Es como el disquito del Ringo. Depende cuál uses, porque a veces para jugar al Ringo usan rueda de bici, en este caso, ¿sí? Y hay veces que se usa que Ricky trajo unos cuantos de India, porque allá valen 2 mangos, y ya les digo, tiene 17 centímetros de diámetro y 3 centímetros, ¿sí? Es el espesor de la ruedita, ¿sí? Pero como les decía, podemos armarlo con, ya les digo, con caño corrugado de luz, con manguera, con alguna ruedita de algún triciclo que quedó en desuso, ¿sí? Y lo interesante es esto, de que yo puedo tomar el elemento y luego lanzarlo. Sí tiene que haber una continuidad en el movimiento, no puedo quedarme 3 días con el elemento pensando a dónde lo tiro, ¿sí? Y algo interesante también, que nos sirve para todos los deportes de campo dividido, es el uso de los pies, ¿sí? Yo me puedo perfilar, yo recibí en una posición y tipo pivot, o sea, sin despegar un pie, el otro lo puedo mover para perfilarme y hacer un mejor tiro. Y como decía un entrenador que lo tuve de profe, de vóley, él decía que al vóley se juega con los pies y se golpea con la mano. Entonces, es súper interesante en todos los deportes de campo dividido ofrecerle a nuestros alumnos distintas propuestas en las que el uso de los pies, ¿sí?, les permita hacer una mejor ejecución de lo que se realiza con el tren superior, tanto sea golpe, lanzamiento, etc. ¿Sí? Bien, una particularidad, ahí ven que también es otra cancha,
a ver si podemos volver a la anterior, en la cancha tenemos un espacio que es afuera, debajo de la red, hacia cada lado de cada campo hay 90 centímetros, ¿sí? 90, acá tenemos la red, para este lado 90 centímetros, y para este lado 90 centímetros, donde, ¿ven? Ahí debajo de la red que hay como una zona que parecería como la zona de ataque de vóley, en realidad es una zona muerta. O sea que dentro de la cancha tenemos afuera, ¿sí? Vimos como distintas distribuciones espaciales en lo que tiene que ver con deportes de campo dividido. Vimos el doble disco, donde las canchas no se tocan. Vimos esta donde se toca, pero en el medio hay una parte donde ni el jugador puede pisar, ni el disco puede caer, ni el aro puede caer, ¿sí? Y bueno, vimos la propuesta del Hanetsuki, que si nosotros la queremos tomar como un inicio para empezar a trabajar la construcción del espacio en los deportes de campo dividido, empezamos desde la construcción del no campo, que el campo es el cuerpo del otro. Pero en esta propuesta que yo les acerqué, les vuelvo a decir, la intención de ofrecérsela a ustedes en este momento tenía que ver con, no me importa tanto lo motor, sino todo lo que hay alrededor. De los contenidos de la educación física, la construcción de reglas, el acuerdo y esas cuestiones, y desde la ESI, ¿sí? Lo otro que fuimos hablando, el respeto del cuerpo y demás, ¿sí? Bien. Tenemos un minuto para... No, igual el otro día nos fuimos menos cuarto. El otro día nos fuimos menos cuarto. Bien, hoy no tenemos que entregar 12:30 porque era lo prometido. Así que... Bueno, pero me echás la culpa a mí, total, el intendente no me conoce y yo pago los impuestos en capital, no pasa nada. No. Bien. Ah, bueno, por ahí nos quedamos cortos con el espacio de intercambio, como para abrir los micrófonos y que cada uno pudiera, de alguna manera, hacer preguntas y bueno, que Sandra pudiera contestar o pudiéramos responder entre todos, que eso por ahí es lo rico que tienen estos espacios, ¿no? Pero más que agradecido, Sandra nos dio un paseo por todo lo que dice nuestro diseño curricular en cuanto a orientaciones didácticas. Esto lo tomo porque estamos en etapa de inscripción para las pruebas de selección. Los invito y los animo a que se inscriban, a que puedan participar, a tener la experiencia, aquellos que cumplen con las condiciones, ¿no? En cuanto a años de antigüedad y demás, porque nos coloca en otro lugar en lo que tiene que ver en el proceso y la carrera docente, ¿no? Nos conecta con otro espacio que tiene que ver con el espacio de la formación, de esto de entender la teoría. Muchas veces nosotros manejamos la teoría, ¿no? En la vorágine del trabajo nos cuesta detenernos a pensar el qué, el para qué, el cómo, ¿no? Buscamos, siempre nos paramos en el cómo llegamos a nuestros alumnos, con qué recursos, ¿no? Así que bueno, están más que invitados. Yo te agradezco un montón, Sandrita, y como te dije al principio, sobre todo por tu forma generosa, amorosa, y esto de la práctica humanizante, ¿no? Que tiene que ver con estos espacios de formación. A todos y cada una, agradecerles por estar, por su tiempo, como dije al principio, por el trabajo que vienen realizando en territorio, al CEF por propiciar este espacio, este encuentro. Seguramente vendrán más en el tiempo, ¿no? A Rafa, que lo veo ahí, que siempre me acompaña en todas las movidas que tienen que ver con el acompañamiento a escuelas y con, bueno, todas esas cosas que se me van ocurriendo en el camino. Así que un abrazo enorme para todos, cada una, Sandra especialmente, Olguita, Gaby, hoy no está Vivi por ahí, que también nos colabora con la parte. Es toda una movida armar este tipo de encuentros, y por supuesto Florencia, que nos oficia de hospedadora, tiene que ver con la articulación con el municipio de Ituzaingó, que contar con una plataforma en este momento y en este contexto es fundamental, así que ellos nos prestan muy gentilmente, así que también un gracias enorme. Y bueno, Sandrita, te dejo para que te despidas. Gracias, Marce. Bueno. Lo primero que quiero hacer es invitarlos a todos a hacer
no solo escuchadores, o sea, como en este caso que, bueno, escucharon además de de lo que fueron compartiendo, muchas gracias, gracias a algunos compartieron este espacio también con su familia, muchas gracias, que todo lo que escuchen y todo lo que lean, sea quien sea y los títulos que tenga esa persona, lo hagan como profesionales críticos, ¿sí? Ni yo tengo la última palabra, ni nadie tiene la última palabra. O sea, seamos críticos de lo que leemos, de lo que escuchamos, que eso nos permite crecer como profesionales. En la última versión del Power, que ahora le voy a compartir a Olga y a Marcelo para que lo compartan con ustedes, va mi mail, ¿sí? Igual, si quieren, yo lo anoto acá en el chat, ¿sí? Espero no equivocarme, abc.gov.ar. Así de paso abren el mail del ABC. Ahí lo puse. Y invito a todos a abrir el micrófono, a despedirnos y brindarle un aplauso cálido de toda la comunidad educativa del distrito de Ituzaingó. Gracias. Gracias, Sandra, genia. Excelente Sandra, persona. Marcelo. Cuídense muchísimo, por favor, cuídense muchísimo, que como la otra vez con Marcelo nos despedimos, prometimos esta segunda parte, no les pregunté nada a ellos, pero pero espero que cuando todo esto termine podamos encontrarnos y pegarnos el abrazo. En la presencialidad, seguro. Y hagamos la tercera parte presencial. Así que cuídense mucho, cuiden a los que los quieren, cuiden a los que ustedes quieren, que bueno, que esto va a pasar, necesitamos un poquito más de paciencia, somos docentes y de eso sabemos mucho, así que cuídense mucho. Bueno, Marcelo y Olga, gracias por el espacio. Un placer. Gracias. Bueno. Chao. A ver, Joana Cometa, que le quería dar la cara, se fue ella. Joana, la que integra la selección. No. Chao a no está. todos, todas. Bueno. Gracias. Bueno, Gracias nos a vemos. todos por esta linda reunión. Gracias. Gracias. No tiene cámara, Joana, te pone, Olga. Ah, qué lástima. Bueno, en otra oportunidad. Excelente. Nos vemos, chicos. Chao. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a Juan Pablo. Juan Pablo acompañó muchísimo con la inscripción. Y Juan Pablo Astegiano. Tenemos trabajando en el CEF, muy bien. Sí, no Ya venía trabajando. le dimos pero ahora respiro con que otra- ya le puse a trabajar. Con otra tarea. Arrancamos. Sí. Muy bien, Juan. Me alegro mucho. Bueno. Gracias. Bueno, Sandrita, gracias por todo. Seguimos comunicadas. Dale, dale, Nos vemos. que estén bien, cuídense todos. Gracias.